Jurak es una película peruana de terror dirigida por Pierre Taisne y protagonizada por Sebastián Stimman y Alfonso Dibós. Ahora bien, considerando la gran cantidad de historias y mitología y de mitos y de leyendas que tenemos en nuestro país, en teoría no debería resultar demasiado difícil hacer una película de terror. Me refiero obviamente a conseguir la idea, hacer guión incluso. Usualmente es en ejecución donde la mayor parte de estas películas nacionales fallan, pero en realidad tenemos tantas fuentes de inspiración que honestamente usar una de ellas o basarse en una de ellas para poder hacer una película de terror o en realidad de cualquier género no debería ser tan complicado. Y es así que por ejemplo tenemos a los pistacos, que es una suerte de criaturas que se supone que degollan a sus víctimas y utilizan su grasa para poder venderla. Entonces, es más, creo que se han hecho películas, si no me equivoco, en regiones, ¿no?, basadas en estas leyendas, que independientemente de lo que uno pueda pensar de ellas a nivel de calidad de producción o lo que sea, igual creo que se aprovechan muy bien las leyendas en las que están basadas. Pues entonces, honestamente, tener un director francés como Pierre Taisne y a un actor y productor recién venido de Nueva York como Sebastián Stimman haciendo una película de este tipo basada supuestamente en la leyenda de los pistacos, uno esperaría tener algo más o menos competente, pero honestamente ahora que ya he visto Jurak, desgraciadamente ese no es el caso. Definitivamente es una de las películas peruanas más decepcionantes que he visto en mucho tiempo. Es una película supuestamente de terror que no da nada de miedo, que abusa demasiado de los jumpscares, es decir, de los ruidos fuertes o de momentos así que tratan de asustarte simplemente con una aparición fuerte o repentina o cosas así, y que encima, a pesar de que se supone está basada en la leyenda de los pistacos o que supuestamente se inspira en los pistacos, no tiene nada que ver. Y eso fue creo que lo más decepcionante del asunto, porque todos los materiales de prensa, el tráiler, la nota de prensa, todo eso menciona a los pistacos, y una vez que ves a la película no tiene nada que ver. Sebastián Stimman interpreta a Alex, que es un chico peruano recién llegado a Nueva York, un joven fotógrafo que decide visitar a su mamá, que no ve hace mucho tiempo en Lima. De ahí se junta con los amigos e inmediatamente viaja en carro hacia Nazca o hacia Ica para visitar la tumba de su padre. Pero es precisamente en el desierto limeño donde es capturado por una banda o un culto que se dedica a publicar videos de tortura y cosas así en la dark web. Y una vez que llega a su suerte de hacienda, donde tiene capturado a un montón de gente más, se da cuenta que no es el único, precisamente porque también hay una chica llamada Gabriela, una adolescente interpretada por Francisca Aronson, y dos mujeres más interpretadas por Sandra Muente y Roxana Cabero, que también han sido capturadas. Entonces, como se debe imaginar, todo el chiste de la película es ver cómo Alex trata de escapar de esta situación, pero también mientras vemos al padre de Gabriela, el personaje de Francisca Aronson, un oficial de policía llamado Javier, interpretado por Alfonso Dibós, que está tratando de resolver esta suerte o este caso, pues, ¿no?, de gente desaparecida alrededor de Nazca, y obviamente tratar de encontrar a su hija. Entonces sí, como se pueden dar cuenta, como decía anteriormente, no tiene nada que ver con los pistacos, porque acá los enemigos son una suerte de culto que se dedica a subir videos de tortura y cosas así en la dark web. Que tiene que ver eso con criaturas que degollan a sus víctimas y le roban la grasa, no tengo la más mínima idea. Es cierto que es medio que ves escenas en donde ves un montón de cadáveres de personas, gente que ha sido, no sé, torturada, cortada en pedazos. Hay una escena de tortura bien fuerte en donde a un personaje le quitan el ojo. Pero nuevamente, como que a menos que hagas una conexión súper forzada entre los pistacos y estos eventos, no tiene nada que ver. Entonces, honestamente no entiendo por qué la producción se esforzó tanto en hacer esta conexión y mencionar los pistacos en el material de prensa si es que no tiene nada que ver. Honestamente me parece bastante, no sé, me parece que está muy mal. E incluso si no tomas eso mucho en cuenta, la película no funciona muy bien como una película de terror, porque no da miedo, nuevamente es puro jumpscare. E incluso las escenas de tortura, las escenas de gore, las escenas que se supone que nos deben recordar a películas como El Juego del Miedo u Hostal, a pesar de que están más o menos bien hechas, tampoco me llegaron a funcionar del todo, más que nada porque siento que la película nunca llega a aceptar al 100% de que va a ser una película de terror. Entonces no se va de lleno, al ser una película de terror, no se va de lleno al tratar de ser una película de tortura, no se va de lleno tampoco al tratar de ser un drama, porque el drama no funciona y los personajes están construidos de manera muy floja, son muy planos. Entonces al final sientes que hace todo a media, pues, ¿no? Y definitivamente no ayuda el hecho de que las pocas escenas de tortura que hay, las escenas de violencia, sentí al menos yo, y no me imagino que algunas personas dirán lo mismo, ya veremos, de que tenía un carácter bastante machista, porque si lo piensas bien, la mayoría, por no decir el 99% de las torturas o de la violencia en la película son ejecutadas hacia mujeres, lo cual supongo fue hecho así porque era más chocante, pero igual se siente que está mal, porque ¿cuál es la necesidad? Si estás hablando de un culto que tortura gente, ¿por qué no puede torturar a todo tipo de, no sé, hombres, mujeres, lo que sea? Porque todas son mujeres, es súper gratuito. Tenemos a la primera víctima de la película con la cual empieza la historia, tenemos al personaje de Roxana Cabero, que encima es obligado a enseñar los senos en un momento súper gratuito que dije, ¿por qué? Tenemos una escena de violación que es súper incómoda y está filmada de manera súper torpe, también una mujer.
En realidad el único hombre al que vemos sufrir ligeramente es el personaje de Sebastián Stimman, Alex, pero incluso su escena no es tan extendida y no es tan gratuita y no es tan detallada como el resto de escenas de tortura hacia mujeres. Entonces, honestamente no entendí cuál fue el punto de eso. Creo que ya habríamos superado como que la explotación del sufrimiento femenino en las películas, pero aparentemente no. Y honestamente también creí que habíamos superado el tipo de fallas técnicas que vi en esta película, porque a pesar de que de repente no es tan terrible como otras películas que he visto antes acá de Perú, igual sí hay varios errores que dije, pucha, o sea, esto ya no debería ser aceptable. Hay un montón de planos, por ejemplo, que están ligeramente chuecos, no llegan a ser ni normales y tampoco llegan a ser aberrantes. Entonces, honestamente solamente me da la impresión de que no habían calculado bien la burbujita del trípode a la hora de montarlo en el piso, de ponerle un dolly o lo que sea, lo cual me incomodó bastante. Hay errores de post de audio, la música incidental es demasiado fuerte, hay muchos momentos en donde no escuchas el diálogo. Hay planos muy mal encuadrados, de hecho creo que podría contar con mi mano derecha la cantidad de planos bien encuadrados en la película, uno que otro problema de foco. Entonces entiendo de que la película de repente no ha sido hecha con tantos recursos o que el equipo técnico no era tan grande, pero creo que igual eso no justifica la presencia de estos errores técnicos que honestamente ya no deberían ser parte de nuestro cine nacional, pues, ¿no? Sí, en realidad la película no está particularmente bien dirigida, la edición carece de ritmo, hay una escena en particular que me perturbó, y creo que es la única que me perturbó en realidad, donde vemos a un pata como que cortando restos humanos en un lugar del culto, pues, ¿no? Y dije, oye, qué bacán, y como que la música empieza a crecer, pero la música no va de acuerdo a las imágenes que vemos, porque las imágenes empiezan a enfocar más en como que planos de detalle, y más bien tú deberías sentir de que si la música crece, también debería crecer las acciones horribles que está haciendo este personaje, pero eso no sucede. Entonces dije, acá tienen una buena idea, pero no supieron cómo hacerla, y creo que en general ese es el problema de la película, el hecho que tienen ideas, pero no supieron cómo ejecutarlas. Hay un montón de planos de dron, lo cual ya es casi un cliché en el cine peruano. Y al principio funcionan, me gustaron por ejemplo cómo fueron usados en las escenas en el desierto, cuando Sebastián Stimman está perdido en medio del desierto. Pero nuevamente de ahí abusan de ellas y se vuelve súper gratuito y no tiene ningún sentido. Al igual que los travelings detrás de los personajes, los cuales tienen movimientos medio torpes y también son abusados. En realidad todo es abusado en esta película, o sea, cada vez que tienen un recurso interesante, en vez de usarlo en los momentos precisos, lo han usado una y otra vez hasta que el espectador se aburre y honestamente no funciona. Lo cual es una pena porque, como decía, la idea en sí no es mala, pero nuevamente no tiene nada que ver con los pistacos, no está particularmente bien dirigida, las escenas de tortura como que las sentí súper machistas, e incluso por si es que iban a hacer como que escenas de tortura y cosas así, vete de lleno, o sea, haz un juego del miedo, haz un hostal donde realmente eran películas de tortura y de gore y cosas así, pero no incluye solo un par de escenas y rellenes el resto de la película simplemente con, no sé, persecuciones y escenas de pelea grabadas con cámaras nerviosas donde no entiendes nada, pues, ¿no? O sea, no hagas las cosas a medias, pues, ¿no? Eso sí me fastidió un poco. Y nuevamente es una pena porque los actores no son malos. Yo vi a Sebastián Stimman hace poco en una obra de teatro en el Teatro Ricardo Blume llamada La Habitación Azul, donde hizo un muy buen trabajo. Dije, oye, este pata no es un buen actor. Pero acá no tiene un personaje, o sea, no tiene mucho que hacer. Al igual que Francisco Cabrera, quien hace un policía, que creo que desaparece hacia la mitad de la película para regresar durante los créditos de manera súper gratuita. Alfonso Dibós trata de hacer algo, él es un buen actor también, trata de darle esta intensidad al personaje que está buscando a su hija y medio que funciona. Roxana Cabero nuevamente es partícipe de una de las escenas más gratuitas de la película, lo cual me da una pena. Y en realidad la que más resaltó fue Francisca Aronson, que me parece que está mucho mejor acá que en cualquiera de sus películas familiares. De hecho, me parece que es la que mejor actúa en la película, lo cual es bacán. De repente debería empezar a hacer más películas serias, pues, ¿no? Y sí, no hay mucho más que pueda decir sobre Yura, que es una película decepcionante, que no funciona ni como película de terror, ni como película de gore, ni como una suerte de exponente o representación de nuestra cultura en la pantalla grande, porque no tiene nada que ver, no está particularmente bien dirigida, los actores están desperdiciados, y sí, en realidad no lo puedo recomendar. Lo cual me da una pena, porque claramente es un proyecto de pasión para Stimman, definitivamente ha sido hecha con buenas intenciones, pero lamentablemente simplemente se queda en eso, pues, no en buenas intenciones. Yo a Yurak le doy una estrella sobre 5. Muchas gracias por ver este video, no dejen de seguir Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben, y nos vemos en la siguiente. Chau.